Muy buenas tardes, jóvenes. Disculpen que me atraso siempre para poderme trasladar de un curso a otro. Em, Vamos a dar inicio a lo que es al curso de manejo y administración de las áreas protegidas. Pido mil disculpas que me atrasé un poquito, ¿verdad? Hoy pues vamos a ir viendo la presentación número 8, o sea, de la semana número 8, en la cual pues vamos a ir observando sobre la selección del equipo, el núcleo de, esto es en referencia al núcleo de evaluación y la recolección de información primaria y secundaria para las evaluaciones de la efectividad de manejo de las áreas protegidas. El objetivo principal acá en cuanto al curso y en cuanto a este tema es de que ustedes pues aprendan a lograr integrar lo que es el equipo núcleo. Esto es en relación a los actores claves de la comunidad y cómo se recolecta la información primaria y secundaria para la evaluación de la efectividad de manejo de las áreas protegidas. Bien, tenemos acá selección del equipo núcleo de evaluación y de actores claves de la comunidad. Sabemos que para una selección tenemos que tener la participación, ¿verdad? Y la participación siempre va a ser el proceso de la selección de un equipo. Este equipo pues va a implicar a las personas responsables y a lo que es en este caso, cuando nos referimos a las personas responsables, estamos hablando sobre el personal administrativo y sobre el personal técnico que lleva a cabo todas las acciones de poder, ahí sí que llevar a cabo los procesos de una administración del área protegida. Entonces, si vemos acá en la presentación, dice que el equipo núcleo debe estar conformado por personeros claves del área protegida. Esto es una área en la cual pues, va a ser evaluada. También dice que se requiere al menos un coordinador del equipo para que en este caso guíe y dé seguimiento a las acciones de evaluación y por lo menos pues dos técnicos que tengan experiencia. Si ustedes contratan personas que no conocen del tema, no van a llegar al resultado que se requiere. Entonces, por eso es que aquí tienen que ser personas que conozcan del tema para poder evaluar las áreas protegidas y que lleven el proceso de poder resguardarlas, ¿verdad? También esto es, en cuanto a las personas con experiencia, dice que es para que ayuden permanentemente al coordinador del equipo. Dice que el equipo debe de conocer con detalle el procedimiento metodológico que vaya a ser utilizado para la evaluación del manejo. Entonces ahí es donde ellos tienen que generar cambios de transformación que sean necesarias para que llegue a favorecer, ¿verdad? Toda la participación y toda la acción que se haya planificado con anterioridad, siempre y cuando reconociendo todos los actores en lo que se basa en el proceso. También dice que la asistencia técnica por parte de un especialista conocedor del procedimiento, dice que es indispensable y puede ser programada según las necesidades particulares de cada caso, sobre todo al inicio del proceso cuando se requiere capacitación en los procedimientos metodológicos. Y al final, para asegurar lo que es la rigurosidad, que es técnica. Esto es para la interpretación de los resultados, que dice que son muy relevantes para el proceso de evaluación, tanto identificación previa. Esto es en las instituciones y en los actores claves de la comunidad. O sea que ahí van a precisar todo lo que es el tiempo y van a tener el compromiso para darle continuidad a todas las acciones. También van a ver la importancia de poder consolidar todos los procedimientos que se vayan continuando y se vayan adecuando de acuerdo a las herramientas que se van utilizando. Esto es para la participación y el desarrollo de las evaluaciones de las áreas protegidas. También en relación siempre que se toma en cuenta las comunidades, ¿verdad?
Como el contacto permanente entre el equipo núcleo y estos actores, dice, estos últimos deben de estar informados de lo que se está haciendo con el fin de obtener su apoyo en cualquiera de los pasos que implica la evaluación. O sea que la evaluación dice que la realiza la identidad que está a cargo del área protegida, y esto es a través de su personal técnico, de su personal administrativo y de su personal operativo, con la participación activa de los actores claves en base a las comunidades circundantes al área protegida. Entre las responsabilidades que se plantean para el equipo, dice que tenemos, en este caso, menciona el determinar el periodo de la evaluación que o que pretende desarrollar, y el sistema de seguimiento que se emplearán para monitorear todas las acciones emprendidas por el área protegida a lo largo del tiempo, y para el establecimiento de cronogramas. Algo que también hay que tomar en cuenta son las herramientas de participación. ¿Por qué? Porque las herramientas de participación nos van a ser útiles. Esto es en relación a la comunidad, ¿verdad? Y también al profesional que vaya a analizar y que vaya a comprender, y también que que tenga la facilidad de debatir, y que también tome, o sea, para él, eh, una forma más apta de poder decidir colectivamente, ¿verdad? Todas aquellas decisiones y mejoras para lo que es en las condiciones del área protegida. Esto es en relación con el operativo siempre de las comunidades. También cuando hablamos, por ejemplo, de las herramientas de cronograma, en este caso, pues estamos viendo un cronograma, ¿verdad? Pero esos cronogramas también nos sirven para planificar cómo vamos a llevar esas acciones de acuerdo a establecer los días que vamos a alcanzar esos objetivos, ¿verdad? Esas herramientas son como sondeos, porque ahí podemos hacer sociogramas, podemos hacer flujogramas, y también podemos hacer presupuestos participativos y matrices de evaluación. En cuanto a esto, también pueden elegirse lo que son las funciones de materias que se vayan a abordar. Esto es de acuerdo al tiempo y a los recursos que vayan a estar disponibles, y también a las características que tenga el área protegida. También va la participación y la comunidad en sí amarrado de la mano para que genere información necesaria. Esto es para que los técnicos en este caso, cuando adquieran esa información, no se les sea difícil, y así pues puedan dar una mejora, ¿verdad? Entonces, aquí por eso es que menciona el seleccionar el evaluador externo. Cuando dice seleccionar el evaluador externo, es una persona que no está en la administración, porque el que está en la administración siempre va a colocar que todo está bueno, ¿verdad? Pero el externo pues va a visualizar tanto cualitativamente como cuantitativamente cómo se encuentra administrada esa área protegida y la relación que hay con los externos. Y si hay apoyo interinstitucional también, ¿verdad? Entonces, dice que se debe seleccionar el evaluador externo, la asistencia técnica por parte de un especialista, que es alguien importante para poder asegurar lo que es la rigurosidad técnica. Esto es en la interpretación de los resultados. También dice que esta asistencia se puede dar o se puede programar según las necesidades. Aquí tenemos lo que es la recolección de información. Esto es una información secundaria y primaria, donde dice que entre las primeras acciones que hay que desarrollar para poder realizar una evaluación de manejo es contar con información que sea cuantificable y que sea significativa. Entre los datos dice que se requieren estos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Por ejemplo, los criterios socioeconómicos, los ecológicos y los estructurales. Permítame, se me quiere salir la llamada. Le voy a dar la opción de quedarme. Ahí estamos.
Bien, entonces, acá tenemos los que son criterios socioeconómicos, ecológicos, estructurales y funcionales. También dice que es importante evitar trabajar con información empírica o lo que es información que se conoce, pero dice que no se cuenta con ella físicamente. Por eso es que se generan graves tergiversiones, ¿verdad? Al final de una evaluación. O sea que es bien importante que esa información que adquiera la persona que está realizando una evaluación en el área protegida sea una información verídica. Empírica, como dice acá, no va a dar la acción de un buen resultado, el resultado no va a ser fiable, entonces van a preguntar, pero ¿de dónde sacó ese resultado si ni siquiera es cuantificable, verdad? Entonces hay que tener cuidado qué información se va a brindar. También sabemos que lo que son los bosques, pues son un bienestar de la humanidad, ¿verdad? Pero también son fundamentales en lo que es en la parte de la vida. ¿Por qué? Porque tiene sus funciones ecológicas cuando es o sea, en el planeta Tierra, y esto es mediante, por ejemplo, cuando se regula el clima, ¿verdad? Eh, Ahí contra lo que es el clima, lo que es la parte del bosque, nos va a ayudar también que hayan recursos hídricos, y esos recursos hídricos nos sirve también como un hábitat para las plantas, los animales e incluso para el ser humano, ¿verdad? Si no hay recurso hídrico, no hay vida. O sea que todo va amarrado de la mano. La atmósfera, el recurso hídrico, los alimentos, todo va de la mano para que haya vida de los organismos vivos, ¿verdad? Que en este caso puede ser los animales, eh, ahí sí que flora, fauna, hidrobiológicos y el ser humano. Entonces, ¿qué hace acá o qué sucede? O sea que cuando hacemos referencia a la parte de los bosques también pues van a proporcionar lo que es una extensa variedad de bienes. Y esos bienes pueden ser como por ejemplo maderas, pueden ser alimentos, pueden ser forrajes, puede ser incluso lo que es la medicina, ¿verdad? Y también pues puede dar una oportunidad de alguna recreación, por ejemplo, así como el Parque Nacional de Petén, las ruinas, ¿verdad? Ahí es como un bien en la cual se aprovecha para una recreación del ser humano. Y aparte de que se aprovecha para una recreación, pues genera recursos económicos, ¿verdad? Para poder mantener el bosque. O sea que la parte de los bosques muchas veces están sometidos a lo que son a presiones crecientes. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda de productos y esos productos están basados en servicios de la tierra. Aparte, pues cuando se da frecuentemente este tipo de situaciones, aquí lo que hace es que cuando no hay bosques, se da la degradación de los suelos. ¿Por qué? Porque acá se da un cambio de uso de la tierra. Por ejemplo, personas que tienen bosques a veces quieren darle el cambio de uso a la tierra, por ejemplo, al ingresar ganado. Si supieran la importancia que tienen los árboles en la parte de ciertos lugares que son de los suelos. ¿Por qué? Porque si no hay árbol, los suelos empiezan a erosionarse y pasa el problema de que no se da la infiltración del agua cuando existen lluvias. Entonces, lo que es el contenido del agua en el suelo se evapora y ahí es donde empieza a generarse la sequía. Entonces, por eso es que ahora, si se dan cuenta, existen muchos ríos que se están secando. ¿Por qué? Porque como no hay existencia de árboles, no hay aquel sistema radicular que nos ayuda para la infiltración del agua y que esté los ríos a un buen nivel, como por ejemplo el nivel freático del agua, ¿verdad? Entonces, por falta de esas raíces empieza a generarse estos tipos de problemas y esto aumenta también, ¿verdad? Lo que es la pobreza, aumenta también lo que es la desnutrición. ¿Por qué? Porque por falta de agua no se pueden generar
cultivos agrícolas. Ustedes saben que las plantas necesitan mucho recurso hídrico para poder desarrollar, poder crecer y poder dar la cosecha de los frutos, ¿verdad? Entonces, por eso es que es bien importante cuidar la parte de los bosques. También, antes de pasar a este tema del criterio socioeconómico, algo que también les mencionaba el día de ayer a los jóvenes es de que muchas veces también se genera, por ejemplo, los incendios provocados, ¿verdad? Los incendios provocados a veces hay personas que creen que están implicando lo que es una institución, que era lo que les mencionaba ayer a los jóvenes. Creen que por provocar un incendio al bosque, pues ellos salen ganando. De hecho, pues están muy equivocados. Los que salimos perdiendo ahí somos todos. No están perjudicando al gobierno, están perjudicando a toda la población, ¿verdad? Con el hecho de no estar de acuerdo a una institución no significa que yo vaya a incendiar un bosque, pues tenemos que llegar a mutuos acuerdos, por eso es que existe el diálogo. Entonces ahí es donde tenemos que tomar la importancia de las decisiones de la comunidad también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hay una comunidad tranquila o que esté de acuerdo a las instituciones, pasa este tipo de situaciones. Ahora, cuando ya es un incendio por cambios climáticos, pues ahí sí no se puede hacer nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el clima pues llega a su punto óptimo que ya no se soporta el calor y ahí es donde se empiezan a incendiar los pobres bosques, ¿verdad? Los pobres árboles. Entonces ahí pues ya no es por interacción del ser humano. Pero algo que les decía ayer a los jóvenes es de que si las personas pues creen que salen ganando con incendiar un bosque y si de verdad pues ya no quieren que haya una calidad de vida para la futura generación, que lo sigan haciendo, ¿verdad? Pero eso sí, ahí vamos a salir afectados todos. Entonces, acá ya podemos ver también lo que es el criterio socioeconómico. En el criterio socioeconómico también se refiere a los aspectos sociales. En cuanto a los aspectos sociales, también incluye todo lo que son los aspectos históricos, los macroeconómicos, los números de habitantes, los grupos étnicos, la proporción de género y la generacional en cuanto a actividades principales también, las dinámicas de las poblaciones, las modalidades organizativas, el nivel de educación que puede tener una comunidad, una aldea, un municipio, un departamento, incluso hasta la ciudad, ¿verdad? Esto es de escolaridad, así también como lo que es la morbilidad y la mortalidad, en, también lo que es la tendencia de la tierra, el ingreso familiar, los conflictos sociales, que era lo que mencionaba, ¿verdad? Los conflictos étnicos, los conflictos políticos, las principales necesidades familiares y lo que son las principales necesidades de la comunidad cuando en este caso pueden estar ya sean de una forma insatisfecha o de una forma satisfecha. Entonces, ahí es donde podemos ir viendo la actualidad que se vive y también, ¿verdad? Ver cómo se evita la pérdida frecuente de la degradación de los bosques. ¿Por qué? Porque también va a afectar económicamente al país. Va a afectar todo lo que les he ido mencionando en cuanto al aspecto social y también en cuanto al aspecto histórico. ¿Por qué? Porque podemos decir, ah, sí, Guatemala es el país de la eterna primavera, pero si se acaban todos los bosques, ya no va a ser la eterna primavera, o sea, va a ser un desierto, ¿no? Aquí también tenemos lo que es el criterio estructural. El criterio estructural dice que se refiere a las características físicas de mayor duración y permanencia. Aquí podemos enfocar a lo que es la unidad política y administrativa, la ubicación geográfica. En la ubicación geográfica podemos ver el área y los límites, ¿verdad?
también lo que es la infraestructura y los servicios. En los servicios pueden entrar, por ejemplo, los municipios, pueden entrar los centros urbanos. Acá pueden entrar lo que son los caminos, las carreteras, los ríos, los lagos, las lagunas, los mares e incluso hasta los puertos, la infraestructura de energía, la infraestructura eh, bueno, de energía, de gas, de teléfono, de lo que es alcantarillado, las plantas de tratamiento, lo que son los basureros e incluso los cementerios, así también como los talleres y los centros de transformación de materias primas. También entra acá lo que son las distintas de infraestructura agrícola. Aquí puede enfocarse lo que es pecuario, forestal y lo que es la parte agroforestal, lo que son los centros educativos, los centros religiosos, los de reunión, los de seguridad pública, los de recreación, asimismo también lo que es de salud e incluso lo que son también los de restaurantes, las plazas de mercado y los comercios y lo que incluye también lo que son las ferias, ¿verdad? O sea que si no hay permanencia para poder resguardar los bosques, se da una respuesta muy fuerte en cuanto a la demanda en este caso es de la información fiable, ¿verdad? Siempre y cuando hacia los recursos que puede ser de los árboles. Ustedes saben que en cuanto a los recursos de los árboles va a incitar a una actividad de explotación. ¿Por qué? Porque la explotación puede darse a través en la existencia de los bosques y esto se puede dar de una forma ilegal, ¿verdad? Entonces es bien importante poder estar realizando monitoreos y poder estar realizando evaluaciones de los recursos ecosistémicos existentes del lugar, ¿verdad? O para que en este caso se pueda proteger. Aquí tenemos lo que son los usos de la tierra. En cuanto a los usos de la tierra, podemos ver la agricultura convencional, podemos ver la agricultura tradicional, podemos ver la producción pecuaria convencional, podemos ver la producción pecuaria tradicional, podemos ver también lo que son los usos tecnológicos, podemos ver el calendario de actividades, podemos ver también lo que son los principales problemas productivos y también lo que es la conservación del mismo. Incluso se le pueden ir dando otros usos y actividades como lo que es las obras de infraestructuras, el uso anterior que se fue dando en la parte del suelo, ¿verdad? E incluso el uso que se le puede dar a futuro y el potencial que puede llegar a generar, la percepción comunitaria del papel y la importancia del área protegida, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ir viendo los lineamientos que pueden ser obligatorios en cuanto a las leyes que puedan llegar a corresponder para poder orientar todo esto del uso de la tierra, para que haya una preservación y una restauración en cuanto al equilibrio ecológico. Entonces, ahí es donde podemos ir viendo qué tan aprovechable y sustentable pueden ser los recursos naturales para darle una buena protección. En este caso, pues se puede dar de una forma como de carácter de instrumento de políticas ambientales, ¿verdad? Cuando les digo de carácter de instrumento de política ambiental, es ver si, por ejemplo, cuando les hablaba sobre la persona que hace el cambio del uso de la tierra, ¿verdad? Que tiene un bosque y lo quiere pasar para generar o para, sí, para generar engorde de ganado, ¿verdad? Botan todos los árboles y hacen un cambio de uso de la tierra. O sea, ¿qué impacto ambiental puede generar al realizar eso? O sea, ahí es donde tenemos que aplicar la ley. También tenemos el criterio ecológico. El criterio ecológico dice que se refiere a aspectos de conservación y el deterioro de la naturaleza. Aquí entra todo lo que son los ecosistemas, el agua, el suelo, en lo que es otro, pues es todo el recurso animal y vegetal, ¿verdad?
También se da lo que es la región ecológica de los ecosistemas, o sea que aquí podemos ver el estado, el tipo, la estructura, la composición biológica. Luego, vamos a ver, permítame, estamos, aquí me toca, se me había perdido. Tenemos lo que son las interacciones biológicas, tenemos el estado general de la conservación, tenemos las interacciones ecológicas dominantes, como en este caso se menciona el comensalismo, tenemos el predatorio, tenemos el sinergismo, tenemos también lo que es la conservación de la biodiversidad, tenemos la diversificación del paisaje, tenemos las amenazas, en este caso las amenazas habla sobre la remoción del suelo, la erosión del suelo, la escasa cobertura, la débil biodiversidad, la introducción de especies. En la introducción de especies hay que tener muy claro qué especies se están introduciendo al país. Por ejemplo, había pasado en una época que me encontraba en lo que es en la institución del CONAP, que se había eh, exportado un pez. Ese pez, pues, para las personas que la exportaron, pues era muy exótico, ¿verdad? Pero nunca se imaginaron que iba a perjudicar tanto problema a la hora de ingresarlo a un río. Y cuando lo ingresaron, empezaron a comerse todo lo que era los peces en este caso, que sirve de fuente de alimento para el ser humano. Entonces ahí ya lo vieron como una amenaza, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado qué se introduce al país para que haya permanencia de esas especies, porque a veces pueden ser de perjuicio o a veces pueden ser de beneficio, pero para eso hay que investigar si no va a generar problemas, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ir viendo sobre esa introducción de especies. También se da lo que es lo de los incendios, las quemas, la cacería. En cuanto a la cacería, se da, por ejemplo, de una forma ilegal, ¿verdad? Por eso es que se da de una forma indiscriminada. Entonces hay que ver cómo se permanecen las especies silvestres para que en este caso pues sea un recurso para nuestro país y que también, ¿verdad? Sea en una forma de que pueda llamar la atención a los extranjeros y puedan generar turismo. También la resiliencia. Aquí se ve la capacidad para poder conservar el estado del equilibrio dinámico que se le da lo que es a una estabilidad. También la tasa de toma y acumulación del dióxido de carbono y la producción de oxígeno. El clima. Aquí se da lo que son las precipitaciones, se da lo que son las temperaturas máximas y mínimas y lo que es el promedio en sí y el brillo solar. También lo que es la humedad relativa, la evapotranspiración, los vientos, las tempestades, las mareas. Cuando nos referimos al mar, hay muchas personas que ven, por ejemplo, las especies de manglares, ¿verdad? Es cierto que el manglar, pues, nos ayuda para poder realizar infraestructura de como, por ejemplo, los ranchos, ¿verdad? Pero ¿será que es bueno de estar extinguiendo lo que es la parte del manglar? Les pregunto, porque el manglar en este caso nos ayuda a poder evitar, en este caso, inundaciones a ciertos lugares, o sea, que detiene la marea, ¿verdad? O sea, si está el manglar es porque tiene una función y esa función es de poder proteger al área donde se encuentran estas especies. Entonces, ahí es donde también se puede ver la parte del suelo, se puede ver el relieve, el origen, los tipos de suelo. En los tipos de suelo podemos ver la estructura del suelo, ¿verdad? En cuanto a los tamaños de las partículas, si son suelos, ¿qué? Laminares, arenosos, arcillosos, limosos. También el estado del suelo, la humedad, qué tanta retención de humedad hay.
Lo de la humedad va a depender, como les decía anteriormente, de acuerdo a la, bueno, eso lo dije en el curso anterior, de acuerdo a la infiltración por la absorción de las raíces de las plantas, ¿verdad? Eso va a evitar, como dice acá, las erosiones. Y también, ¿verdad? Se ve lo que es la parte de las inundaciones. En cuanto al agua, también se ve lo que es la calidad, se ve lo que es la disponibilidad y lo requerida que tiene que ser en cuanto al lugar donde se encuentre algún bosque también, ¿verdad? Todo eso va en las evaluaciones de una área protegida. En cuanto al criterio funcional, aquí dice que se refiere a los productos y servicios generados. En este caso, se refiere a productos y servicios, que es un listado de productos y dice que va generando o pues genera lo que es al área protegida y a las comunidades que están adyacentes. Así también a lo que es al país, hay lo que son servicios de alimentación, servicio de transporte, servicio de energía, servicio de riego, servicio de educación, servicio de religiosidad, la belleza, la organización, la seguridad, la recreación, la salud, la producción y el comercio. Aquí tenemos algunos ejemplos de los formularios para poder recopilar la información y para poder dar una calificación en cuanto al ámbito que se esté evaluando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver el ámbito administrativo. ¿Cuál es la variable de ese ámbito administrativo? Lo financiero, ¿verdad? O sea, el financiamiento que se da para que funcione el área protegida. Entonces, ahí se va viendo la subvariable, que es la regularidad en la entrega de presupuesto. Aquí podemos ver, por ejemplo, si hay días de retraso o entrega de asignación de presupuestos. Podemos ver la evidencia revisada, podemos ver si hay alguna falta, pues podemos colocar ya sea una nota o un comentario, ¿verdad? Y la calificación cuando se está evaluando el área. Entonces aquí se va a dejar como una evidencia donde dice que se sugiere la revisión de fechas. Esto es de acuerdo a giros o entregas de las asignaciones y esto puede ser durante el año o puede ser durante los últimos 3 años, o sea, 3 años atrás, como viene manejándose el área. También tenemos el ámbito político. Esta es una variable de apoyo interinstitucional donde se da las apreciaciones, se da las evidencias e incluso también pueden colocar notas o comentarios si no se cumple, en este caso, la jurisdicción donde se está ubicando, las coordinaciones, los intercambios de información que se puede dar en una institución con otra, ¿verdad? Las acciones conjuntas que pueden llevar en sí para que en este caso funcione esa área protegida. Y ahí es donde se deja también las evidencias, donde sugiere la observación de situaciones. Esto es en cuanto a conflictos a la acción institucional. También el intercambio de oficios, de cartas, el intercambio o asistencia de determinados funcionarios, porque, por ejemplo, puede ser que, digamos, ¿verdad? Que CONAP no tenga suficiente presupuesto, entonces puede solicitar, por ejemplo, al MAGA para que haya un apoyo en la parte de fauna, en la parte de flora, ¿verdad? Y las planificaciones conjuntas que pueden darse en sí. El ámbito de conocimiento, aquí hay variables de información biofísica. Aquí se dan las informaciones de cartografía, la información socioeconómica y los conocimientos tradicionales. Entonces, aquí se van a ver las apreciaciones de actualización, puede ser antes de los 5, o sea, 5 años atrás, e incluso puede ser de 5 a 10 años, o puede ser una proyección a 10 años, ¿verdad? Y la disponibilidad que hay de esa información biofísica. Aquí se puede dar lo que es la calificación, la evidencia que hay para evaluar. Y aquí podemos ver qué es lo que se recomienda en cuanto a la información de los documentos que se revisaron, ¿verdad? Las estadísticas, las publicaciones y entrevistas que tuvieron de parte de la administración.
También el ámbito y los usos legales. Aquí pues podemos ver las variables de extracción de madera. Podemos ver la extracción de recursos no renovables. Podemos ver la extracción de flora y fauna. Podemos ver la extracción de cacería. Así también lo que es la agricultura y la ganadería y pesca. E incluso la recreación de turismo y construcción de infraestructura. Entonces, de igual forma, se dan las apreciaciones en la calificación, se da la evidencia revisada y el comentario si hay algo que mejorar o está bien, pues se felicita a la persona, ¿verdad? O al grupo que está en este caso en su función. Entonces, en la evidencia se da la recomendación de poder revisar los reglamentos que están en uso, los informes de los jefes de programa, la observación de campo y la entrevista con los funcionarios del área. Y eso sería todo. Estas serían las 5 preguntas que ustedes deberán de responder. En la pregunta número 1 dice, ¿qué se debe de conocer en la selección del equipo núcleo de evaluación y de actores claves de la comunidad? Luego, en la pregunta número 2, ¿a qué se refiere cuando se habla que son muy relevantes para el proceso de evaluación? En la pregunta número 3, para la recolección de información secundaria y primaria, ¿qué criterios se requieren para que se lleven a cabo? Luego, acá en la pregunta número 4, tienen que escribir el nombre del criterio, en la cual dice que se refiere a aspectos de conservación y deterioro de la naturaleza. En cuanto a la naturaleza, engloba ecosistema, agua, suelo. También lo que es la región ecológica del ecosistema, aquí es el estado, tipo, estructura, composición biológica. Luego en la pregunta número 5, nombre del criterio que se refiere a los productos y servicios. Entonces, esas serían las 5 preguntas para su segundo examen parcial de la semana número 8. Yo les estaré haciendo llegar en su momento las presentaciones y les agradezco mucho porque siempre pues están pendientes a su curso y ahí están conectados para poder obtener la información de la clase. Bueno, jóvenes, pasen una feliz tarde. Les deseo muchas bendiciones y buen inicio de semana. En el grupo de Telegram les haré llegar la información. Buen provecho. Nos vemos.